Bueno, pues continuamos con esta segunda mesa. La verdad es que está siendo una jornada muy interesante. Espero que vosotros también lo estéis disfrutando. Y entramos en esta segunda mesa donde me han pedido que el título fuera Adicciones de nuestra época. ¿Qué estará pasando para que tengamos que titularlo así, verdad? Esta jornada, como digo, hemos tratado y estamos tratando temas de adicciones que se tienen que abordar con absoluta actualidad. Y las adicciones comportamentales, o también conocidas como adicciones sin sustancia, perdón. Mucha gente habla y comenta sobre el uso excesivo de las pantallas, la implicación desproporcionada en las redes sociales, la irrupción de la pornografía en edades muy tempranas y de cómo el tema del juego de apuestas se ha desplazado en nuestro país, las apuestas deportivas tan publicitadas, y hay mucha preocupación al respecto. Así que contamos con el doctor Ferrer aquí a mi lado para profundizar un poco más en este tema, y por eso le pregunto qué conductas se consideran acciones o adicciones comportamentales, donde está esa línea roja, ¿no?, que separa el mal uso o la conducta excesiva de lo que es la adicción, y qué tienen en común las adicciones a drogas con las adicciones comportamentales para que se les llame adicciones sin sustancias. Adelante. Muchas gracias. Pues sí que me parece importante esta reflexión que vamos a hacer. Voy a hacerlo con un ejemplo. Imaginemos una persona que pensamos una adicción a sustancia bastante común, el alcohol. ¿Cómo es la historia de una persona que se hace adicto al alcohol? Empieza consumiendo mucho, muy a menudo, cada vez más. Pronto nota que para conseguir alcanzar ese puntillo tiene que tomar más cantidad de alcohol. Es decir, se está produciendo lo que nosotros llamamos tolerancia a la sustancia, que es un fenómeno neurobiológico, por cierto. Sigue pasando el tiempo y un buen día esa persona que ya ha hecho del alcohol una parte, bueno, pues habitual en su vida, pues no puede beber porque X circunstancias no tiene cerca y ya lo pasa mal, ya está incómodo, piensa mucho en el alcohol, ya lo echa de menos, incluso se puede irritar por no tenerlo. Es decir, ya esa persona empieza a tener lo que se llama la abstinencia. Pero sigue pasando el tiempo y esa persona que sigue consumiendo, que ya evita tener la abstinencia, se da cuenta de que el alcohol le sienta fatal, que es que tiene una hepatitis alcohólica, que tiene una pancreatitis, aunque solo sea por eso, por no decir los problemas familiares, laborales que puede tener, pero ahí se da cuenta que no puede parar, que ha perdido la libertad frente a la sustancia. Bien, pensemos ahora en un jugador de apuestas. Estoy pensando, más curiosamente, en un caso real que he tenido hace poco. Un buen día, un amigo le lleva al casino, juegan y tiene la buena suerte en ese momento para él, la mala suerte para lo que va a ser su vida, de ganar bastante con poco invertido. Le gusta, le interesa y empieza a ver que eso pues es algo que le apetece hacer y cada día lo hace más. Es decir, empieza a abusar como nuestro paciente del alcohol. Claro, pero llega un momento que tiene que dedicarle demasiadas horas a jugar para sentirse contento, satisfecho. Llega un momento en el que la mayor parte del día está pensando en acabar la tarea que está haciendo, incluso familiares, para, en este caso, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, de apuesta online, para apostar. Es decir, se está produciendo ya la tolerancia, que necesita más juego para... Y ya llega un momento en el que efectivamente un día, por lo que sea, no puede jugar. Está irritable, miente, engaña a la familia para conseguir dinero para apostar. Y ya hay otro día que se da cuenta que no puede dejar de apostar, que ya por muy mal que le van las cosas, sabiendo que está enfrentado a problemas legales, ruinosos, no puede parar. No puede dejarlo. De hecho, además, en este caso, también existe la ilusión del jugador que recuperaré. Son dos historias, una relacionada con una sustancia y una con una conducta, que tienen un camino parecido. Porque es que, además, esas dos personas, en su cerebro, lo que ocurre en la corteza orbitofrontal, bueno, y en las conexiones de los sistemas de gratificación, lo que ocurre en esos cerebros es exactamente lo mismo. Por eso son adicciones con sustancia. ¿Cuál es la línea roja? Pues cuando uno pierde la libertad frente a la... Y me gustaría decir
que cuando se habla de adicción a Internet o adicción a los móviles, que entiendo que es la vulgarización que todo el mundo utiliza, es bastante inexacto, porque nadie decimos que hay adictos a un bar, por muy bonito que sea, o que somos adictos a una cajetilla de tabaco, pues no voy a decir una marca, por muy bonita que sea. Son vehículos. Adicto a Internet para el móvil. ¿A qué es adicto? Uno, a través del móvil, puede llegar a jugar apuestas, puede llegar a engancharse a la pornografía de forma imparable, puede hacer compras compulsivas que pueden llegarle a arruinar, puede estar pasando tiempos con las redes sociales que realmente entorpecen su vida, o puede estar enganchado a videojuegos multi-online. Entonces, no digamos, no, diremos, no pasa nada, adicciones, pero por favor, siempre que se hable de adicciones comportamentales y especialmente las que son en línea, que sepamos que adicción al móvil hay que especificar qué es lo que hay detrás del móvil en ese caso concreto. Muy bien. Esas líneas rojas que nos asustan, como hemos dicho antes, nos asustan todavía más en los adolescentes y en los niños, ¿no? Así que, doctor Cibeira, es una evidencia que los niños y adolescentes de hoy en día abusan, o eso creemos los adultos, ya hemos hablado qué significa ese abuso, ¿no? Del móvil, de la tablet, del ordenador, y además creemos que han abandonado su vida social con sus amigos y con su familia para quedar atrapados en los videojuegos y en las redes sociales. Entonces te pregunto, ¿realmente las pantallas son tan malas para los adolescentes? ¿Son parte de los tiempos que nos tocan vivir? ¿Cómo podemos transmitirles que hay otra vida fuera del mundo online? Bueno, lo primero, agradecer que nos inviten y que podamos salir de lo que es un despacho, de lo que es la parte clínica, y poder divulgar, ¿no?, el mensaje en un ambiente tan normalizado como es lo que es un centro cívico. ¿Por qué digo normalizado? Porque precisamente cuando alguien normaliza que el ocio tiene que ser tecnológico, pues es parte de lo que justificaría ese uso abusivo. Nosotros no tenemos como objetivo demonizar las tecnologías. El objetivo fundamental de cualquier persona que quiera ayudar a un niño, a un adolescente y a los padres, a toda la autoridad que pueda tener cabida en el proceso de desarrollo de los niños, es capacitar a esos individuos. Esto es, darles herramientas para que lleven una adecuada y que interaccionen adecuadamente con los medios tecnológicos. ¿Qué pasa? Que somos conscientes de dos cosas, ¿no? Lo decía el doctor Sherman, lo decían los compañeros anteriormente. Cuando hablamos de vulnerabilidad y situaciones que nos ponen en riesgo, la época y la etapa de desarrollo per se es vulnerable. Si hablamos de esa vulnerabilidad, tenemos en cuenta que siempre necesitamos supervisar, necesitamos acompañar. Y no es tanto la pornografía, sino es el acceso al contenido, la falta de supervisión y las dificultades para gestionar un medio tecnológico que es muy potente. No nos olvidemos que conocer el medio tecnológico también es ayudar a usarlo adecuadamente. Esto es, los porqués, los paraqués, dar una competencia a los medios tecnológicos. Esta semana hemos conocido, ¿verdad?, afortunadamente, que se van a tomar medidas incluso desde lo que es educación. Afortunadamente digo porque muchas de las personas que toman parte de lo que es la enseñanza no tienen esa capacidad de utilización adecuada. Pues transmitírselo adecuadamente empieza desde lo que es una restricción, desde una normalización de procesos prioritarios. Por otra parte, como demonizar no es lo adecuado, lo que hay que proporcionar es alternativas. A un adolescente le gusta transgredir, le gusta llevar la contraria. Por eso, el no por respuesta no es eficaz. El sí es proporcionarle alternativas. El ocio es clave en estas épocas, ¿no? Favorecer los deportes, favorecer lo que es la socialización, favorecer climas de convivencia intrafamiliares, que se está olvidando lo que es esto, ¿no? Y luego favorecer lo que es la integración de la adolescencia, de la infancia en la sociedad. Esto que parece que nos cuesta a todos, pero es fundamental. Tienen que pertenecer a esta sociedad y crear vehículos conductores para favorecer esa pertenencia es lo más eficaz que estoy viendo yo en una consulta de psiquiatría. Creo que es una respuesta un poco amplia, pero creo que podemos desarrollarla si luego surge oportunidad. Muy bien. Iván Zaro, que viene de la entidad Imagina Más,
estamos hablando de pantallas, de redes, de videojuegos, cosas que conocemos, ¿no? Pero si ampliáramos esta idea de las drogas, ¿no? Y de otras adicciones, nos encontramos con un escenario especialmente demoledor para la persona, que son las drogas y el sexo. Y muchos de los que estamos aquí es que no tenemos ni idea de lo que significa el chemsex, ¿no? Y cómo llegan esas personas a vuestra entidad y cuál es la gravedad del chemsex. Bueno, gracias por organizarlo y por invitarnos. Creo que es muy importante el diálogo y la conversación, ¿no? El chemsex en sí es un tipo de uso sexualizado de sustancias, porque el uso sexualizado es muy amplio, es un tipo específico que se da mayoritariamente en la comunidad compuesta por hombres gays bisexuales, hombres que tienen sexo con hombres y más minoritariamente personas trans y no binarias. Por lo menos con datos de Imagina nosotros el 92% son personas hombres cis, ¿no? Una característica que tiene el chemsex es que generalmente se suelen llevar a cabo estas dinámicas en entornos privados, en domicilios privados, ¿no? Hasta un 46% según la encuesta EMIS de los usuarios que practican chemsex en España utilizaban domicilios de otras personas para poder realizar estas sesiones y un 21% en los propios domicilios, ¿no? Y un menor porcentaje se suele hacer en locales de sexo y saunas, ¿no? Pero generalmente suele ser de ámbito privado. De ahí también la dificultad de hacer acciones de prevención porque no puedes meterte en el domicilio de una persona, ¿no? Las personas que generalmente acuden a Imagina, una de las primeras áreas es por el boca a boca. Nosotros ofrecemos atención individualizada y aquí he de decir muy coordinados con centros del CAD y CAIT en la Comunidad de Madrid. O sea, no venimos a duplicar ningún servicio, sino ser generalmente la puerta de entrada, porque hay muchas personas que se sienten más en confianza entrando en una asociación comunitaria que hablamos el mismo código, saben que no van a ser juzgadas en ningún momento y una vez que han entrado en este servicio nosotros coordinamos con los CAD y con los CAD, ¿no? También con los centros hospitalarios, generalmente unidades de infecciosas del Gorro Marañón, 12 de octubre o Clínico San Carlos, por ejemplo. Según los datos que nosotros tenemos de nuestros usuarios desde 2022 ahora al 2025, el 53% de las personas que están en consulta con nosotros tienen VIH. Por tanto, colaborar con estos centros es algo básico y, al igual que es básico, involucrar a los empresarios, involucrar a las saunas, involucrar a los locales de sexo. Nosotros en Imagina formamos a las personas que trabajan detrás de la barra porque tienes una responsabilidad. No solo estás dispensando, ¿no?, una copa o algo, sino que tú estás en primera línea y puedes ver desde posibles sobredosis, agresiones sexuales, etc., que tú tienes que tener una información, ¿no? Entonces, eso creo que es vital y luego todo lo que es utilizar redes sociales, creo que es algo fundamental. Y en cuanto a la gravedad del chemsex, es un problema de salud pública, como se ha hablado antes. Primero por el tema de las ITS, aunque tenemos un grave problema de índice de ITS en España, no solo es por el chemsex, pero sí que se detectan ITS de manera reiterada o reincidente en personas que practican chemsex. Otra parte fundamental es el SLAM, que es el consumo intravenoso de sustancias en contexto de chemsex. El 30% de las personas que atendemos en Imagina practica SLAM, que es un dato elevadísimo. Hemos visto cómo también a través de la incidencia del COVID, ¿no?, del cierre de ocio nocturno, ha fomentado que este tipo de prácticas de chemsex se hagan en domicilios privados, la normalización del consumo intravenoso. Y bueno, según el SEMES, pues vemos cómo se puede relacionar la duplicidad de riesgo para la adquisición de ITS por la práctica de SLAM. El 80% de las seroconversiones podrían estar también de VIH, podrían estar relacionadas con el consumo intravenoso. Y luego, aparte, el impacto para la salud mental, ¿no? Entonces, bueno, es algo fundamental. Unido a la salud mental, no sabemos muy bien qué ha sido antes el huevo o la gallina, ¿no?, el tema de la patología dual. Sí que es de base la propia comunidad LGTB, por toda la violencia que hemos vivido, de bullying, en fin, toda la violencia que arrastramos, nuestra salud mental está más tocada en cuanto a depresión y ansiedad, pero estamos viendo también diagnósticos psicópticos, ¿no? Lo que hablábamos antes, se relaciona que hasta un 37% de las personas que practican chemsex tienen más ese tipo de diagnósticos, ¿no? Así que es algo bastante vulnerable y es más destacar el policonsumo
que en el chemsex suele haber mucho policonsumo, suele haber también la práctica de slam y sobre todo una práctica que nos preocupa mucho y que tiene mucho impacto en la salud mental es la metanfetamina fumada, que puede triplicar el impacto de la salud mental. Y ya acabando, dos cosas que nos preocupan muchísimo y que tienen mucho que gravedad. Uno tiene que ver la sobredosis y ese blanqueamiento que están teniendo la sobredosis, en concreto el uso de GHB, que es una droga muy asociada a sumisión química. Es una droga que la dosis de seguridad es muy sutil, entonces entre la dosis que yo quiero conseguir los efectos y la dosis que me va a producir somnolencia, un coma, incluso la muerte, son muy, muy sutiles, ¿no? Además va acumulando y aunque yo tenga esa bajada de sensaciones, ¿no? De, uy, creo que se me está bajando el globo, me vuelvo a poner otra dosis de GHB, vas acumulando y combinada con otras sustancias depresoras como alcohol o ketamina puede producir la muerte. Nosotras conocemos casos de muerte todos los años, desgraciadamente, en la Comunidad de Madrid por esto. De hecho, en Reino Unido la semana pasada sacaron los datos. En Londres se establecía una media de 3 muertes al mes durante el 2023 asociadas a esto, ¿no? ¿Qué problema es? Ya no solo el problema sanitario y de posible muerte para el individuo, sino estamos viendo algunos casos de omisión de socorro, como las personas cuando doblan, que es el concepto que se utiliza, los sacan de las casas y los dejan en vía pública, y también estamos viendo, desgraciadamente, cómo aumenta la vulnerabilidad de agresiones sexuales, cosa que es muy interesante porque en este caso el agresor y la víctima es el mismo hombre, ¿no? Estamos hablando de algo muy potente. Y ya por último, otra cosa que nos preocupa muchísimo y que ha salido una noticia la semana pasada aquí en Madrid y en Barcelona, es la falta de datos, de actualizaciones en cuanto a jurisprudencia, ¿no? Que permite dilucidar o dar algún tipo de herramienta o de pista a nivel judicial para determinar que una persona pueda tener un problema de consumo y que sea un consumo propio, que se ha interpretado como venta o tráfico de sustancias, y es algo que está impactando mucho en las personas que tienen adicciones al chemsex y que nos preocupa muchísimo, ¿no? Creo que hace falta agilizar todo esto para dar herramientas a los jueces y que permiten, pues eso, ver que es una persona que tiene un consumo problemático y que se active todo lo que se tenga que activar, evidentemente la multa administrativa, por supuesto, pero que se active todas las herramientas de ayuda y que no sea interpretado como un traficante cuando en la realidad del chemsex en este caso no lo es, ¿no? Y ya por último, ya me callo, el tema, claro, justo que hablabas de las adicciones, ya no es la adicción solo a la sustancia, es que estamos hablando de adicciones a las aplicaciones móviles, porque si esto lo hacemos en nuestros domicilios, ¿cómo contacto con la gente para que venga, ¿no? Utilizamos aplicaciones de ligue que, por supuesto, están diseñadas para generar esa dopamina y ese enganche, ¿no? a la pantalla, y luego es verdad que en cuanto a adicciones al sexo no la vemos tanto a nivel más clínico, pero sí que estamos viendo un uso compulsivo del sexo, bien para no sentirnos solos, bien para sentirnos validados, bien para el desarraigo, en fin, es algo muy, muy complejo el chemsex y bueno, se está contemplando, lo estamos haciendo en conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, porque creo que ese era el enfoque también que queríamos, ¿no? Ver cosas que visualmente todos como sociedad lo vemos ahí, pero hay una parte oculta en los domicilios que además no sabemos cómo llegar. Por supuesto que la prevención es nuestra máxima herramienta, ¿no? Pero ser muy conscientes de lo que hay, que yo creo que a veces no lo somos. Vemos que las adicciones comportamentales no solo han aparecido en nuestra sociedad como una necesidad asistencial más, sino que pueden tener efectos devastadores en los pacientes y en sus familias, que hoy es por lo que también tenemos que preocuparnos y ser solidarios y empatizar. Pensemos que pues esto es una ruina que puede llegar a los adictos al juego de apuestas, en las personas atrapadas por la pornografía, en los jóvenes que presentan fracaso escolar, aislamiento familiar. Y por ese mal uso a las pantallas, te pregunto, doctor Ferrer, ante este panorama, ¿cuál ha sido la respuesta de la sanidad pública de la Comunidad de Madrid para abordar estas adicciones comportamentales? Y cuéntanos, ¿cuáles son las adicciones comportamentales más frecuentes que atienden en adultos comparados con los jóvenes? Bueno, pues tengo que decir con mucho orgullo que la Comunidad de Madrid ha sido absolutamente pionera en el abordaje de las adicciones comportamentales de la forma que ahora voy a describir. Es una idea que surgió en su momento, que compartí con mi compañera y amiga Mercedes Navío, y que fue en el año 21, 22, y que afortunadamente, claro, nuestra presidenta, que tiene una visión muy clara de las cosas que realmente van a tener impacto, lo vio claro y dio el empujón final. ¿El empujón final a qué? Pues a un proyecto que se llama Centro ADCOM,
que tiene varias características muy diferenciales, no solamente por lo que atendemos, sino por cómo funciona. Y quiero aprovechar este foro para contarlo detenidamente y que cualquier persona que tenga algún problema relacionado con condiciones comportamentales o que tenga un familiar, vea lo fácil que es ser atendido en nuestra comunidad. Las adicciones comportamentales que nosotros abordamos, también me gustaría dejarlo bien claro, son 5 exactamente. El juego de apuestas, que tiene su versión presencial y su versión online, que es ahora mismo la más frecuente, y concretamente las apuestas deportivas. La adicción al sexo. Tenemos también la versión online, que sería pornografía, y la versión presencial. Tengo que hacer un matiz, que es que cuando empezamos en 2022, los primeros meses nos sorprendió que no nos llegaba sobre todo adicción al juego de apuestas, que era lo habitual, sino que nos llegaba sobre todo adicción al sexo. Y era pues probablemente porque hasta ese momento la oferta que había para ayudar a estas personas era una oferta, vamos a decir, privada, en sitios donde bueno, se hacían intervenciones, yo creo que de una heterogeneidad y eficacia dudosa. Y claro, por primera vez encuentran un lugar donde poder ir con este problema y por eso hemos visto muchos adictos al sexo al principio. La tercera sería la adicción a las compras. La adicción a las compras parece también algo como una broma, no lo es. La adicción a las compras hace vidas muy difíciles a muchas personas. Hay la versión presencial y la versión online. Y luego tenemos, en la que es experto mi querido compañero, el doctor Cibeira, las adicciones a los videojuegos. Los videojuegos, claro, son todo online, pero dentro de los videojuegos hay que distinguir los que son los de videoconsola, uno consigo mismo, y los que son multi-online, que son mucho más adictivos. Y luego está el tema de redes sociales, probablemente la adicción más discutida desde el punto de vista científico. Sin embargo, en nuestra experiencia, habitualmente vienen asociadas a las adicciones a videojuegos. La adicción a redes sociales, hay ya mucha literatura científica que avala, claro que existe. Claro que hay personas que encuentran en TikTok casi el único sentido de su vida, sobre todo jóvenes. Claro que hay personas que gastan muchísimo tiempo en las redes sociales y además las redes sociales no solamente tienen un efecto adictivo, sino también tienen un efecto que puede empeorar determinadas patologías mentales. Muy concretamente, y esto se vio en la época del COVID, los trastornos de la conducta alimentaria. Bien, pues si alguien se encuentra con o sospecha que tiene un problema con esto, no tiene más que, bueno, y es de Madrid, y tiene tarjeta sanitaria de Madrid, se mete lo puedes hacer cualquiera, ahora cuando caemos se mete uno en su móvil en Google y pone Adcom Madrid, se va a la página web, ¡boom!, le da al botón solicitar cita, mete los datos de su tarjeta sanitaria y igual, o más fácil incluso, porque a veces no hay mesas, que reservar mesa en un restaurante, va a elegir día y hora de cuándo va a ser estudiado en nuestro centro. Esto de la autocita, es decir, esto que el paciente o la persona, antes todavía no es paciente, que considera que tiene un problema de este tipo, pueda, de forma absolutamente discreta, fácil, directa, sin tener que contarle a su médico de cabecera si juega o si consume mucha pornografía o si es muy comprador, que tampoco tenga que contárselo al psiquiatra del centro mental para que al final llegue a un esto es lo que más nos agradecen. O sea, el hecho de poder autocitarse directamente y pasar todo ese filtro es en las cuentas de satisfacción que hacemos lo que más nos agradecen. ¿Qué ocurre después? Bueno, pues ha elegido día y hora y llega al Hospital Gregorio Marañón. En la primera planta pone Centro Adcom y allí hacemos lo que nosotros llamamos cribado. ¿Qué es el cribado? Es mediante digitalización y usando unos instrumentos que son unas escalas, discernir 3 posibles situaciones. Usted no tiene ningún problema, por ejemplo, con las redes sociales, lo que pasa es que a lo mejor es un maleducado y lo usa más de la cuenta. 2, su uso del juego de apuestas o de la compra o de la pornografía no
no es todavía una edición, pero está a punto de serlo. Entonces, nosotros desde ahí le vamos a hacer una serie de recomendaciones en lugares, en asociaciones de autoayuda, en los CAIT, en los CAT, donde se hacen programas de psicoeducación, o la Comunidad de Madrid también tiene, no sé si lo saben, un centro estupendo que se llama Servicio de Atención a las Adicciones Tecnológicas, que depende de la Consejería de Familias y Servicios Sociales, donde también se hacen, digamos, psicoeducación al respecto. O tercero, tiene usted una adicción. Afortunadamente, creo que lo apuntaba el doctor Sherman, las adicciones comportamentales, el auténtico adicto, es decir, la auténtica persona esclavizada, son los menos. Pero hay que saber, o sea, hay que diagnosticarlo, hay que detectarlo, porque hacer prevención no solamente es a veces detectar, como hacemos en el cuidado sino también es importante detectar lo que no tienes. Porque muchas veces, esto es una cosa más marginal, pero hay mucha gente que va buscando una etiqueta de un diagnóstico de este tipo para eludir otras responsabilidades. Por eso digo que es muy importante este cribado digital. Los pacientes llegan allí, entran en una sala donde en una pantalla se les explica cómo son hasta 8 pacientes, descargan en su tarjeta sanitaria virtual, una vez que llegan ahí, de hecho, cualquiera que tenga la tarjeta sanitaria virtual aquí puede ver que tiene un apartado que pone adicciones comportamentales, descargan, le dan al botoncito y empiezan a rellenar con el asesoramiento de una enfermera y un trabajo social los test. Acaban, le dan al botoncito y magia, en su historia clínica aparece corregido. Es que esto hay que decirlo porque quizá la gente, en nuestra especialidad, corregir una escala o varias escalas lleva mucho tiempo. O sea, esto de haber podido digitalizar, y yo sé que esto ha costado mucho dinero y que ha invertido la Comunidad de Madrid, digitalizar y en un segundo tenerlo, no se pueden imaginar lo que eso supone desde el punto de vista de la rapidez de la intervención. Bueno, han hecho esto y si son menores, ¿qué hacemos? Pues si son menores, como no habitualmente no piensa igual la madre o el padre que el niño de respecto, porque los adolescentes nunca consideran ellos que sean adictos a ninguna pantalla, hacemos 2 evaluaciones a los menores y también luego a los padres. Entonces, una vez a la semana, concretamente los jueves, todo el equipo que componemos, bueno, yo voy menos porque soy el jefe y me dedico a jefear. Las labores. Entonces, pero vamos, aquí mi compañero se lo come todo. Se reúne el jueves, esto también es importante. Entonces, nosotros en esa reunión lo que hacemos es, gracias a que tenemos el sistema Horus en el sistema sanitario, es decir, que nos permite ver lo que el paciente, la trayectoria del paciente en la comunidad, se analiza pormenorizadamente no solo los datos que han salido en el cribado, sino también lo que hay detrás del paciente. Y en una semana el paciente recibe un correo electrónico o se le cita personalmente con nuestra trabajadora social para decirle una de esas 3 posibilidades. Usted no tiene nada, pero, en fin, debería ser un poquito, tener una vida un poco más, digamos, normalizada en el sentido del uso. 2, está usted en riesgo y le recomendamos que haga estas. O 3, usted tiene un problema y tiene que venir. Y se le da ya la cita con nosotros y ahí se empieza un proceso de evaluación y de tratamiento más o menos complejo, pero vivo. Entonces, yo quería transmitir, por favor, que es muy fácil acudir, que lo que tiene Madrid no lo tiene nadie de momento, nos lo quieren copiar hasta en México, el gobierno de mago progre que tienen, o sea que, ojo, que es una cosa, que es una joya y, por favor, no hay que pedir recomendación. Oye, te llaman, ¿me puedes? No, directamente lo hacemos y a día de hoy, en una semana, les estamos viendo. Gracias, doctor, primero por poner en valor el sistema y además dejarlo tan fácil, es decir, está ahí, es accesible. Todos nosotros que muchas veces estamos en primera línea en la calle y nos cuentan problemas, qué importante es, ¿no?, que desde los profesionales se digan, estamos aquí para ayudaros. Y segundo, que es una parte que yo creo que tenemos que apostar por ella, es hacer responsable a la persona de su salud. En cualquier momento, cuando tú veas esa debilidad, tienes a los profesionales, pero tienes que acercarte y activar todos estos mecanismos. Y te ha lanzado un guante, doctor Cibeira, dada su experiencia en tratar jóvenes con problemas de uso problemático en videojuegos y en redes sociales, seguramente habrá visto muchos casos extremos, incluso
trastornos mentales asociados, así que le pregunto cuáles son los trastornos mentales en menores que más se asocian a las adicciones comportamentales y qué tipo de terapias son las más recomendadas. Antes hablábamos psicofármacos, terapia individual, terapia grupal. Adelante. Bueno, lo primero de todo, disculpen porque no les he avisado, pero todos ustedes están siendo tratados ahora mismo de una adicción comportamental y concretamente una adicción comportamental en relación con las nuevas tecnologías. ¿Por qué digo esto? Porque realmente divulgar el mensaje, desde mi punto de vista, de forma contundente, ¿no?, a las personas que podamos estar en contacto con la infancia y la adolescencia es clave, ¿no? Entonces, lo siento, pero también les voy a responsabilizar a partir de hoy, de transmitir el mensaje. ¿Qué tratamos? ¿No? Pues se ha repetido, y creo que se ha repetido de forma muy adecuada, ese concepto del lo biopsicosocial. Entonces, subdividiendo, ¿qué es lo bio? Nosotros realmente tratamos personas, pero tratamos biología, cuerpo y mente, ¿no? Hay una vulnerabilidad, se habla de una predisposición a padecer trastornos mentales. Somos psiquiatras, somos psicólogos, ¿sí?, enfermeros, trabajadores sociales. Y lo que tratamos realmente es lo que denominamos la comorbilidad. Situaciones asociadas a un posible uso anómalo, a una adicción en torno a un medio tecnológico, tales como la ansiedad, la depresión, trastornos de control de impulsos, ¿no? En el ámbito infanto-juvenil todavía con mayor intensidad y mayor importancia, debido a que es la época clave en la perpetuación de lo que es un trastorno mental grave. Se calcula que en torno al 70-80% de los trastornos mentales graves que padecerá toda la vida tienen lugar antes de los 17 años. Por tanto, es fundamental. Tratamos también desde lo psicológico, ¿no? Nosotros aquí tenemos también ya que ampliar, ¿no?, lo que es el espectro del propio individuo, sobre el que intervenimos. ¿Por qué? Porque hablamos de las familias, hablamos de los colegios. También dotamos, como hemos dicho anteriormente, al individuo de una capacidad de acción. Comentaba el doctor Ferre, la voluntariedad no es lo importante, pero buscar una iniciativa, una motivación frente al cambio es clave, ¿no? Entonces, herramientas tales como favorecer la autonomía. Y la autonomía no solo es la capacidad de hacer las cosas solo. La ilusión que transmito y con la que yo trabajo es que cada persona que pase por mi despacho sea capaz en un futuro, espero que no muy lejano, de poner sus propias normas, que es uno de los mayores riesgos que estoy viendo en esta sociedad, que la gente vive pensando, recibiendo la normativa de otros. Libertad, ¿verdad? Libertad es poder elegir. Y eso es uno de mis principales principios a la hora de intervenir. La segunda sería, claro, esas alternativas. Gente que no hace deporte, gente que no debería utilizar la tecnología y vive así de alto, ¿no? Gente que no tiene un contacto social. Y la sociedad, yo la he vivido sobre todo en este ámbito en dos paradigmas, ¿no? El primero es la amistad, esa sociedad que se elige, y el segundo es la convivencia. Estamos perdiendo de vista, ¿no?, lo que es ese núcleo familiar en torno al cual uno puede desarrollarse con mayor confianza, en torno al cual esa inicial creación de la identidad tan denostada pues tiene sentido. Tenemos que hablar también de cosas muy concretas en lo psicosocial. Tenemos que también trabajar lo que es descansar. Yo empiezo la terapia desde lo que es el dormir. Nuestros niños, niñas, nuestros adolescentes no duermen. Entonces, nadie que duerma menos de 8 horas puede utilizar las tecnologías. Y finalmente, tenemos que tener clave que la exclusividad es un problema. Entonces, el navegar de forma exclusiva en lo que es el ocio es un problema. Entonces, aficiones no exclusivas. Soy un poquito yo también ahí novedoso. Y finalmente, claro, tenemos que hablar del enfoque social. Ir a los colegios, normalizarlo, divulgar, hablar con los profesores, hablar con los padres, hablar con los políticos, nunca mejor dicho. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a una. Tenemos que mandar un mensaje que yo creo que, no solo repito, contundente, riguroso, como decía el doctor Sherman, y eficaz. ¿Sí? ¿Qué va antes? ¿No? Decíamos, huevo o la gallina. Si no sabemos correr, perdón, si no sabemos andar, no podemos enfrentarnos a lo que es correr. Y las redes sociales, los videojuegos, los medios tecnológicos siempre nos exigen correr. Pues vamos a dar herramientas desde la sociedad para que consolidemos lo que es el correr. Procesos pedagógicos prioritarios. Leer, escribir, hablar. Buscar unas referencias. Las redes sociales, ¿por qué son un riesgo? Porque no son referencias, no es en ese camino donde poder nosotros recorrer, no es una hoja de ruta. Las redes sociales son una influencia y unas personas que están en desarrollo buscando
una referencia, encuentran una influencia y eso genera mucha confusión. Y sobre todo esto, la dimensión del tiempo. ¿Por qué hablamos del tiempo? Porque la sociedad va tan rápido que no tenemos tiempo para poder dar estabilidad a todos estos procesos, ¿no? Procesos biológicos tales como la identidad, hemos dicho, tales como lo que es aprender, tales lo que es dar prioridad al andar frente al correr, ¿no? Entonces, no podemos nosotros dar más velocidad de lo que la propia biología nos pide. Entonces, nosotros dar tiempo a estas personas para capacitarles. ¿Por qué digo esto? Porque la gente dice, ya lo arreglaremos luego. Lo que estamos viendo en el centro ADCOM es que cuando lo sociocomunitario no es obligatorio, esto es a partir de los 16 años, cuando alguien no tiene ese soporte de ir a la escuela, el infierno y el hoyo es mucho más profundo. E incluso echando piedras contra mi propio tejado, la eficacia del recurso disminuye. Entonces es importante que todos nos pongamos en trinchera desde ya. Discutir, pelear en la infancia y la adolescencia es éxito asegurado, porque discutir, pelear, cuando uno no tiene ese apoyo sociocomunitario tan necesario, es muy poco eficaz. Entonces, concienciar desde la contundencia, desde la realidad y sobre todo desde la prevención, ¿no? Y que, como decían anteriormente, es tarea de todos, es posible y la verdad que es muy, muy, muy gratificante, lo aseguro. Si os dais cuenta, en esta jornada, tanto en la anterior mesa como en la de ahora, estamos poniendo en valor la familia, la amistad, ¿no? Las redes, incluso nosotros como asociación de personas que estamos juntos y que hacemos hoy posible pues, estar mirándonos a la cara y volver a pensar qué son los valores y cuáles son nuestros valores y por qué los defendemos con tanto ahínco. Y ahora también os digo, discutir con mis hijos adolescentes ya veo que no es tan problemático y voy a seguir un poco al pie del cañón, ¿no? A veces terminas hasta las narices, pero ya me doy cuenta de que los límites son importantes. Iván, vosotros estáis en primera línea, ya nos has dicho antes datos desgarradores, pero bueno, no solamente en donde no podemos entrar, pero sí donde podemos entrar, en los locales de ocio, en la calle, en las redes, con los colectivos vulnerables. ¿Por qué es tan poderosa la adicción, esta maquinaria que hay detrás, ¿no? Y cómo podemos revertir estos comportamientos que en algunos casos creemos que son extremos, ¿no? Cuéntanos. La verdad es que es muy interesante, pero cuando hablamos de las adicciones, claro, es como diferentes puntos, ¿no? que ejercen presión a la vez, ¿no? Uno de ellos es el biológico, que se ha hablado antes, ¿no? Esa sensación de placer que se consigue, ¿no? Cuando una persona consume sustancias, ese proceso de tolerancia que te va a hacer a necesitar más sustancia para conseguir el mismo efecto, es algo totalmente biológico. Luego yo creo que es algo fundamental, y por lo menos en el chemsex yo creo que es talón de Aquiles común en todas las adicciones, pero en el chemsex es muy específico, es el impacto psicológico. Muchas veces cuando se habla de adicción desde fuera, desde los medios de comunicación, sobre todo los más sensacionalistas, nos vamos un poco a lo morboso, ¿no? Pero cuando nos aproximamos a la adicción estamos hablando de que muchas personas afrontan la herida, el dolor, el trauma a través de las sustancias, ¿no? Porque les anestesia, les quita ese peso, ¿no? Y yo creo que a nivel psicológico es algo fundamental. Y luego además también muchas veces se ha introducido la sustancia o las adicciones como parte de tu identidad. Entonces es muy complejo a la hora de deshabituar. Las personas sienten que pierden parte de su identidad en el proceso, cuando en realidad lo que estás haciendo es deshabituándote a una sustancia y unos hábitos que evidentemente te están impactando, pero que no tienen nada que ver contigo. Tú eres mucho más grande que una adicción, ¿no? Entonces yo creo que a nivel psicológico es algo también que genera problema, y a nivel social también se ha hablado, ¿no? El tema de la banalización. Hay ciertos círculos que ya no solo banalizan, sino que promueven el consumo de sustancias. Y el tema, hablábamos antes de los adolescentes, el sentido de pertenencia, pero en la comunidad LGTB que adolecemos muchas veces, ¿no? de esa soledad, de no haber tenido un grupo de pertenencia real en nuestra adolescencia cuando descubrimos que somos diferentes. Eso lo estamos viendo en la edad adulta ahora en el chemsex, ¿no? Personas que sienten esa presión grupal, ese desarraigo también en personas migrantes que necesitan sentirse que están en un entorno y que forman parte de algo. Y
eso les presiona las sustancias. Y luego ya por último, es uno de los, desgraciadamente a nivel económico, es una de las situaciones más lucrativas, ¿no? Mueven miles de millones en todo el mundo, ya no solo la sustancia, también la economía digital y las herramientas y las aplicaciones, ¿no? de digitales, el juego por supuesto, y además en el chemsex, no solo en el chemsex, pero sobre todo hablo de las drogas emergentes, ¿no? Ahora mismo estoy convencido que en algún punto de Europa está algún laboratorio creando nuevas moléculas que van a ser vendidas, no sé, este verano, ¿no? Es decir, que también es un sistema producido, o sea, diseñado para enganchar, producido para generar miles de millones a costa de la vida de muchísimas personas que cuando conectan con que tienen un problema se enfrentan a un proceso muy duro. Afortunadamente se ha dicho, y lo reivindico aquí, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, creo que tenemos unas redes de tratamiento inmediables, pero que además también se ha hablado, vas a necesitar el acompañamiento social, el acompañamiento familiar, y en el caso de que no tengas esos lazos familiares va a ser muchísimo más complicado, ¿no? Y sobre todo en el chemsex también, y ya acabo, muy difícil también el hecho de que no hay tantos relatos inspiradores de personas que hayan podido conseguir salir de ese proceso, ¿no? Aún estamos, aunque llevamos 10 años con el chemsex, aún no tenemos esos referentes que creo que es muy necesario, y ofrecer otras alternativas de ocio más saludables. Muy bien. Iván, no te dejo, y así vamos con la última ronda, intentando ser también, como dices, mirando al futuro y en positivo, ¿qué mensajes lanzamos? ¿Qué podemos también proponer por cerrar esta jornada, siendo, como he dicho desde el principio, muy contundentes, muy conscientes cada uno de nosotros de todo lo que se está valorando aquí, pero también positivos a la hora de afrontar el futuro? Yo personalmente, esto es como la carta a los Reyes Magos. Yo por pedir, creo que es muy importante, o sea, que se puede, lo estamos haciendo. De hecho, hay comunidades autónomas que no están dando esta respuesta al chemsex, y en la Comunidad de Madrid se está haciendo, ¿no? O sea, lo primero es voluntad política y se puede. Pero yo creo que es fundamental, en el caso del chemsex, dos cosas fundamentales. Una es el fortalecer la red de asistencia a salud mental. Creo que es vital, porque estamos viendo, como he comentado antes, que muchas veces las adicciones en chemsex van muy unidas a una manera de afrontar un dolor y hay una patología dual. Yo creo que fortaleciendo esto no solo estaríamos hablando de prevención de adicciones en un futuro, sino también otros problemas de salud como el suicidio, ¿no? Creo que es fundamental. Y luego una cosa fundamental que yo siempre reivindico en nuestra comunidad es el tema de la educación sexual. Y la educación sexual ya no solo es prevención de ITS o VIH, es algo mucho más amplio, ¿no? La necesidad de desligarnos también, y se ha hablado de la influencia de ese porno, un porno mainstream que es muy violento, que estamos reproduciendo unos cánones que son inalcanzables y que son totalmente desnaturalizados. Quiero decirte, no sé, no voy a entrar en detalles, pero creo que es fundamental el empoderamiento de nuestro cuerpo, de nuestra sexualidad, y que no necesitemos el uso de drogas para alcanzar un canon que es inalcanzable, ¿no? O sea, conectar un poco más con el aquí, con el ahora, esa libertad que se hablaba y ese placer que se habla desde el aquí, desde el ahora y desde lo que yo soy, que tú me sepas ver como yo soy y que yo te vea a ti como tú eres, sin necesidad de esas anestesias, y eso pasa por la educación. O sea que es fundamental la educación sexual y, por supuesto, el apoyo en cuanto a salud mental. Creo que esas dos herramientas serían vitales para la prevención de adicciones. Doctor Cibeira, un poco ese cierre, pero sobre todo esa preocupación que tenemos con las nuevas generaciones que las vemos atrapadas en adicciones. ¿Cómo podemos mirar al futuro un poco con sus ojos? ¿Cómo ayudarles? Aunque sabemos que seamos adultos y para ellos es una distancia muy grande, pero esa preocupación, ¿cómo la transformamos hoy? A ver, los que me conocen, doctor Ferrer, doctor Sermán sobre todo, ven que yo no es que me crea el mensaje, lo vivo, lo siento y siempre digo, no, yo no hago esto por mis hijos. Yo hago esto por la sociedad, ¿no? Y entonces, si crees que es posible avanzar, lo vamos a conseguir, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que realmente poner en foco en las cosas que nos ayuden. La tecnología está para quedarse, la tecnología viene para ayudarla. Entonces, hay que diferenciar lo que es necesitar la tecnología o utilizarla como complemento. Entonces, ellos tienen que crear complementos y tienen que valorar lo que es una necesidad, una prioridad.
Si nosotros, dentro de lo que es nuestra labor de docentes, de ejemplo, ¿no? de supervisores, de referentes, lo tenemos claro, vamos a ser capaces de transmitirlos. Repito, el algoritmo de correr y andar. Es fundamental que tengamos en la cabeza las prioridades, porque ellos no las van a tener. Es fundamental que nosotros, con esas palabras tan contundentes como el amor incondicional, pongamos límites, trabajemos desde las exigencias. Antes hemos hablado de la fragilidad. ¿A quién le gusta que un individuo crezca frágil? Hay gente que le puede interesar, no voy a seguir por ahí, pero a mí me interesa sujetos invencibles. Y desde ahí se construye el camino, ¿no? Teniendo en cuenta también y conociendo desde el punto de vista riguroso lo que es la biología, sabemos que el lóbulo frontal es el último que se desarrolla. No podemos esperar una reflexión, no podemos esperar que ellos piensen antes de actuar. Vamos a dar por hecho esto, ¿no? Entonces nosotros no podemos gratificarles de tal forma sus vivencias. Y ese es el problema, que encuentra una gratificación incluso aleatoria, que es todavía más peligrosa en casi cualquier interacción que tienen en este mundo tecnológico. Vamos a trabajar de lo que es crear hábitos saludables. Esto que parece muy vulgar, muy simple, es la base de nuestra intervención. Crear hábitos saludables. Se transforma en biología, hipocampo, memoria de aprendizaje. Se generan automatismos muy saludables y luego acaban siendo motivacionales. No busquemos grandes nombres. Adicción, depresión. Busquemos salud, libertad y sobre todo capacidad. Si nosotros queremos que seamos libres y sanos, tenemos que desarrollar la capacidad. Y si nosotros no lo creemos, es posible, ¿no? Entonces yo que por eso les he responsabilizado, estoy mirando a todo el mundo, a cada uno de ustedes, vamos a transmitir ese mensaje de que es posible, ¿no? Pobrecito, o es que me da miedo cómo se va a poner. Es que todo el mundo lo hace. Yo voy a transmitir el mensaje contrario. Este mensaje garantiza meter más goles, más canastas, mejores notas, más amigos. ¿Quién no lo compra? ¿Quién no me lo compra? ¿Verdad? El mensaje de la soledad, del aislamiento, de la exclusividad, del berrinche, ¿verdad? ¿No? Entonces, y luego, por último, el mensaje también es conocer a nuestros hijos, dedicarles tiempo. Repito, tiempo. No podemos esperar que caminemos solos. No podemos esperar externalizar la solución. Doctor Ferre, doctor Sherman, doctora aquí delante, es que todo. No podemos solucionar lo que la persona que vive con ese individuo debe hacer. Dediquémosles tiempo. Ya de calidad ya sería magnífico, ¿no? Y ya para terminar, alarmas. El medio tecnológico no es malo, pero cuando sustituye carencias, y ahí están muchas de las señales que nosotros podemos ver en nuestros domicilios, la soledad se ha hablado. Ya no se juega por divertirse, se juega por aburrimiento y porque están solos. Las habilidades sociales, esa excusa de que hago amigos, no podemos generar exclusividad en las relaciones desde lo virtual. Y lo último, recursos de afrontamiento. Cuando no se tienen, siempre hay una excusa en el medio tecnológico porque es fácil, accesible, porque nunca te juzga. Por eso nosotros, yendo de adelante a atrás, vamos a dotarles de nuestra compañía, de nuestro tiempo, vamos a dotarles y a ofrecerles recursos de afrontamiento y sobre todo vamos a hacerles socialmente interesantes, que no habilidosos. Yo me llevo mejor con los niños que con los adultos, aquí me estoy ganando muchos enemigos, pero por eso, creyéndonos el mensaje, apoyándonos en la ciencia y sobre todo trabajando de una sociedad que aúna y que unifique estos mensajes, es totalmente posible. Muy bien. Por lo tanto, los niños nos necesitan, los adolescentes. No les hagamos mayores antes de tiempo para algunas cuestiones y para otras no. La familia tenemos que estar ahí, tenemos que ponerles los límites que siempre nos han dicho y encima con la seguridad de que los profesionales nos lo están poniendo más fácil. Es decir, ese es nuestro trabajo. Broche de oro, doctor Ferre, para ti, para lanzar ese mensaje, para hacernos responsables, que yo creo que aquí hay muchas personas que están tomando buena nota y que encima nos sentimos súper agradecidos por todo lo que nos estáis trasladando. Adelante. Pues mira, mi broche, no creo que de oro, va a ser distinto. Yo no voy a mirar ahora a la responsabilidad de los padres, no.
Yo lo que quiero decir es que muchas veces lo reflexiono. Hace 40 años, cuando yo estaba ya en medicina, que os aseguro, sobre todo a los jóvenes, que esto pasa así, y es para mí como si fuera ayer. O sea, no podía ni imaginar que iba a tener en este cacharro, iba a tener mi vida, mis relaciones afectivas, mi salud, mi dinero. Vamos, hoy no se puede hacer nada en un banco si no es con un cacharro de estos. ¿Qué quiere decir esto? Que el mundo ha evolucionado. Hoy día hay que asumir que hay una vida presencial, la que estamos teniendo aquí, pero también hay una vida online, que no necesariamente tiene que ser todo malo ahí, que, como dice el doctor Civera, no se va a ir. Nos guste o no, las redes sociales va a ser parte de la vida social de mucha gente. Demonizar todo lo que tiene que ver con online me parece un error y una pérdida de tiempo. Lo que pasa es que hay que poner semáforos, me explico. Cuando, supongo, empezaron los coches a funcionar, digo yo, que se atropellarían gente, habría accidentes, y a alguien se le ocurrió pues, poner las señales de tráfico, ¿no? Y los semáforos. Pues aquí tiene que pasar igual. En nuestra comunidad se nos ha puesto, afortunadamente, creo que por parte del gobierno de la comunidad, el semáforo ya prohibir las pantallas, primer semáforo, por fin. Pero yo lo que reclamo de los poderes públicos, no solo en mi país, porque yo creo que eso es un problema a nivel Europa, es que hay que ordenar el tráfico. No puede ser que el 8,7% de los menores de España, no estoy hablando, tengan acceso a pornografía, menores de 10 años. Que la edad media de acceso, eso es un informe de Save of the Children. No puede ser. Tiene que haber algún tipo de solución tecnológica que la pantalla identifique un menor y no pueda acceder. O sea, no solamente es el esfuerzo de los padres, que sí, por supuesto, está muy bien, pero yo creo que necesitamos también un esfuerzo normativo, restrictivo claramente, y que permita que esta vida online que no se va a ir sea por lo menos útil, sana y desde luego nos permita progresar y no realmente regresar. Pues muchas gracias, ya terminamos esta segunda mesa. Yo simplemente deciros una sociedad humanista, empática, responsable, entiende la libertad del individuo con esa responsabilidad que nos están transmitiendo todos y cada uno de los ponentes del día de hoy. Así que muchas gracias y esperando a escuchar el cierre.